Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy, mis queridos hermanos, se cumplen 500 reflexiones dedicadas exclusivamente a la Odisea y más concretamente al remanente final. Tengo que deciros que hoy pondré punto y final a esa obra dedicada exclusivamente a la Odisea y al remanente final de la Odisea. A partir de la próxima reflexión, vamos a empezar una obra dedicada a la gente que no conoce a Dios, sin embargo, buscan a Dios, quieren comprender. Y por la gracia divina, espero que haya una mayor recepción que la que desgraciadamente ha tenido la Odisea. Tengo que confesaros que sigo esta obra en varios idiomas y debo deciros que en todos los idiomas que yo sigo esta obra está seguida por un número muy restringido de personas. Tengo que confesaros con pena, en este caso, que Dios tiene y tenía razón cuando nos reveló que apenas un grupo pequeño seguirá a Cristo y que desgraciadamente la mayoría de la gente se subirá en este maldito tren que va directamente a la muerte. Hemos tratado muchos detalles, muchas cosas. Hemos tratado de descubrir el verdadero evangelio. Si se nos da la ocasión, ya que he dicho que pongo punto y final a esta obra dedicada exclusivamente a la Odisea, si se da la ocasión de que hay que presentar algún tema concreto por circunstancias o por la situación que se va a dar, ya que estamos viviendo los últimos momentos, no me atrevo a decir ni segundos en el tiempo de la historia de la humanidad, sino momentos. Estamos muy, muy al final, queridos, muy al final. Esta tierra no tiene mucho más recorrido. El mundo se está armando para la última batalla. Así que hoy vamos a tratar el último tema. Este último tema está titulado Llamados a ser testigos. Y veamos, ¿testigos de quién? Somos llamados a ser testigos de quién, ¿verdad? Bien, entremos en nuestro tema y veamos qué es lo que nos trata de decir Dios. Y dice lo siguiente: en un sentido especial, la Odisea, los adventistas del séptimo día, han sido puestos en el mundo como centinelas y portadores de luz. Dice, a ellos se les ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. Ahora, yo diría, mis queridos hermanos, qué pena, no tengo palabras para poder expresar esto, que los adventistas del séptimo día, lo digo de principio en términos generales, estén subidos en términos generales en este maldito tren. Porque el mundo perece, queridos.
Y ellos no entienden que dice, a ellos se les ha confiado la última advertencia. ¿Qué es el espíritu de profecía? La última advertencia para un mundo que perece. ¿Cómo percibe la Odisea, los adventistas, el espíritu de profecía? ¿Como la última advertencia para un mundo que perece? ¿O consejos? Son consejos que hay que mirarlos, hay que tener una idea después de lo que dice, ¿verdad? Pero no es la última advertencia, palabra de Dios, palabra de Cristo, entregados a la Odisea para advertir un mundo que perece. Y desgraciadamente no comprende que perecerá con este mundo. Dice, sobre ellos brilla la maravillosa luz de la palabra de Dios. Sobre ellos brilla. La Odisea no entiende que es la única iglesia, la única, no digo la última porque la última iglesia, la verdadera iglesia, es el remanente del remanente. Pero no entiende que a ella se le ha dado luz, entendimiento para poder advertir un mundo que perece. No entiende que es la única iglesia que tiene este privilegio y que desgraciadamente no lo tiene en cuenta. Dice, se les ha dado una obra de la más solemne importancia, una obra de la más solemne importancia. La proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. No hay otra obra de tanta importancia. No deben permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Pero desgraciadamente, ella está absorbida, absorta por el mundo. Está entregada a ser una con el mundo y no sabe cuál es esa última advertencia que tiene que dar al mundo. La gente espera que venga Cristo. ¿Espera? ¿Espera? Sobre ellos brilla la maravillosa luz de la palabra de Dios. Se les ha dado una obra de la más solemne importancia. La proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. ¿Dónde están? ¿Dónde está el mensaje? ¿Qué sabe el mundo de este mensaje? Por eso hemos tomado la decisión de empezar una obra para la gente. Una obra para la gente, empezando por el principio. Aprender el abecedario del cielo, ¿verdad? El abecedario del cielo. Dice, no hay otra obra de tanta importancia. No deben permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Dice, las verdades más solemnes, jamás confiadas a los mortales. No lo sé si entendemos las palabras y el peso que tiene, queridos, nos aplastan. El peso que tiene nos aplastan. Las verdades más solemnes, jamás confiadas a los mortales. ¿Y qué pasó con toda la historia bíblica? ¿Con todo el Evangelio? ¿Y qué está diciendo? Las verdades más solemnes, jamás confiadas a los mortales. ¿De qué está hablando aquí? De la última advertencia. ¿Cuál es la última advertencia especialmente entregada a la Odisea? El espíritu de profecía, queridos.
al que la Odisea niega y no le interesa. Y esta era la última advertencia para un mundo. Desgraciadamente, ni siquiera la Odisea entiende. Por eso, un remanente del remanente. Las verdades más solemnes jamás confiadas a los mortales nos han sido dadas para que la proclamemos al mundo. Pero si tú preguntas a la Odisea cuál es el mensaje que hay que proclamar al mundo, anda perdida. Anda perdida. Dice, la proclamación de estas verdades ha de ser nuestro trabajo. No estar en la iglesia, ocupar posiciones, haciéndonos cómodos, y todo lo que estamos haciendo es para nosotros. ¿Qué advertencia? ¿Qué prisa? ¿Qué obra para un mundo que perece? Y la Odisea no logra entender su dichosa condición, para no utilizar una palabra más dura. No logra entender. La última reflexión hablamos del manual de la iglesia y yo os aconsejé, tírenlo. Tírenlo. Porque os está matando, queridos. Os está matando. Me pregunto, ¿qué hubiese dicho Abraham de manual de iglesia? ¿Qué hubiese dicho Moisés? ¿Qué hubiese dicho Cristo? ¿Se fue al cielo sin dejar ningún manual a los apóstoles? Eso es lo que la Odisea no entiende. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es su maestro? ¿Quién es su manual? La Odisea no entiende. Me pregunto, ¿qué hubiese dicho Lutero? ¿Qué dijo la sierva? Y ahora la nuestra realidad. ¿Qué dice la Odisea? Que ella no es iglesia sin su manual. Hay algunos de vosotros que han manifestado su oposición a semejante declaración. Pero esto ocurre solo por una sola razón: ignorancia e indolencia en entender la última advertencia para la Odisea, que le fue entregada a ella. Por lo tanto, ella tiene que ser la primera para entender esta última advertencia y luego cumplir con su trabajo, entregar esta advertencia al mundo. Hoy preguntas a la Odisea, ¿cuál es esta advertencia que tiene que dar al mundo? Y no lo sabe. Hace poquito antes estaba mirando una reflexión que hice hace 5 años y que está colgada en YouTube y que tiene como título La perfección posible, necesaria, y apenas tiene 750 visualizaciones en 5 años. Me pregunto, ¿qué es el carácter de Cristo? Un pueblo santo, santificado, perfeccionado, que tiene el carácter de Cristo. ¿Cuánto interés tiene? En 5 años, 750 visualizaciones. Esto es una broma. Queridos, esto habla de nosotros fatal, fatal. Dice, el mundo, la proclamación de estas verdades ha de ser nuestro trabajo. El mundo debe ser advertido y el pueblo de Dios debe ser fiel a la confianza que se le ha confiado. El pueblo de Dios, no la Odisea, queridos, porque ella se perderá. Pero Dios tiene un pueblo.
tiene un pueblo. Y el pueblo de Dios debe ser fiel, y lo será, a la confianza que se le ha confiado. ¿Por qué digo que lo será? Porque Juan en Apocalipsis ha visto este pueblo que refleja el carácter de Cristo y que guarda los mandamientos de Dios. Dice, no deben dedicarse a la especulación. No deben dedicarse a la especulación, ni entrar en empresas comerciales con incrédulos. Habla desde perspectiva de negocios, queridos. Y no quisiera entrar hoy en todos esos detalles, pero ¿quiénes son accionistas mayoritarios de nuestras imprentas, de nuestros hospitales y de todo lo que tenemos? ¿Dónde está el patrimonio de la Odisea invertido en la bolsa? No deben dedicarse a la especulación, ni entrar en empresas comerciales con incrédulos, ni en el ecumenismo, ¿verdad? Todo lo que Dios dijo, lo estamos cumpliendo. Dios dice, no lo hagáis. Y nosotros, como un niño, le dices, no metas los dedos en el enchufe. Y la Odisea dice, esto lo crees tú. Yo los meto. Porque esto es progresión, ¿verdad? Dice, pues esto les obstaculizará en la labor que Dios les ha encomendado. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el mensaje que hemos de entregar al mundo? ¿Dónde está esta labor que Dios nos ha encomendado? Despierten, laodicenses, despierten. Cristo dice de su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. No es poca cosa que los consejos y planes de Dios se nos hayan abierto tan claramente. No es poca cosa, dice, que los consejos y planes de Dios se nos haya abierto tan claramente. ¿A quién? A la Odisea. Es un maravilloso privilegio poder entender la voluntad de Dios tal como se revela en la palabra segura de la profecía. Esto nos impone una gran responsabilidad. Dios espera que impartamos a otros el conocimiento que Él nos ha dado. Es su propósito que los instrumentos divinos y humanos, ¿qué quiere decir? Aquellos que tienen a Cristo, el Espíritu de Cristo, los instrumentos divinos y humanos, se unan en la proclamación del mensaje de advertencia. ¿Se unan a quién? Al cuarto ángel del Apocalipsis. ¿Qué es quién? Cristo mismo, el Espíritu Santo, el cuarto ángel. ¿Entiendes la Odisea? ¿O todavía sigues dormida mientras crees saber la verdad? Hasta donde alcanzan sus oportunidades, todo el que ha recibido la luz de la verdad está bajo la misma responsabilidad que el profeta de Israel a quien llegó la palabra. No lo sé si entendéis lo que está diciendo aquí. ¿Qué significa profeta? Enviado de Dios, mensajero de Dios. Esto significa profeta. Ángel también significa lo mismo. Por lo tanto, hasta donde alcanzan sus oportunidades, todo el que ha recibido la luz de la verdad, ¿de quién? ¿De dónde? De Dios. Todo el que ha recibido la luz de la verdad, podríamos decir, a Cristo, su Espíritu, está bajo la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien llegó la palabra. Atentos, hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel.
por centinela, dice, te he puesto por centinela, por tanto oirás la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Pero a Laodicea no le gusta eso. A esta gente Laodicea los llama apóstatas, en fin, de todo tipo, menos lo que son. Dice, cuando yo diga al impío, hoy impío, ciertamente morirás, si no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá en su iniquidad, pero atentos, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Entiendes esto, Laodicea? Pero sobre todo, ¿entiendes tú esto remanente final? ¿Comprendes la exigencia? Primero, de comprender tú el mensaje final y dejar de dar no me gusta, quitarte, salir de no sé dónde y huir a no sé dónde y ese tipo de tonterías. Tú tienes que entender la última advertencia y entendiendo la última advertencia, que es responsabilidad, tienes que entregarla al mundo. Si no cumples este deber, porque tú estás esperando en la iglesia que venga Cristo, esperando, no obrando, esperando, y no obrando interiormente en el marco de la iglesia. No, hay que obrar fuera de la iglesia. Los días pasados un maestro de Israel me pidió participar en la obra de la iglesia del próximo sábado. Y le dije, mi querido, sabes que te amo con toda mi alma, pero la obra de Dios no se tiene que hacer dentro de la iglesia, sino fuera, queridos. Fuera. Esa es la verdadera obra de Dios. Esto es lo que Dios espera de nosotros. No que vayamos fin de semana tras fin de semana a la iglesia, estemos bien entretenidos, nos vamos para casa y creemos que hemos cumplido. Este es nuestro cristianismo. ¿Y esto es lo que espera Dios de nosotros? Ser ignorantes, indolentes, en una espera de muerte. En una espera de muerte. ¿Verdad? Otra cosa es una espera activa, estar involucrados en la obra, tratando de dar la última advertencia a la iglesia y al mundo. La iglesia ya lo tengo claro. Ni como anciano de iglesia quisieron admitir esas advertencias y creían que son apostasía, ni siquiera como, no sé cómo decirme, qué título ponerme, ¿verdad? Porque no necesito ninguno, ni en esta obra quiero decir. Tampoco hay gran atracción. De vez en cuando entra alguno creyendo que ha descubierto algo y tal como entra, sale. Porque de repente se encuentra con un otro evangelio y dice apostasía. Y mi pregunta es, ¿tú eres Laodicea? ¿Entiendes la última advertencia? Pues si no la tienes clara ni tú, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué tienes que decirle al mundo? ¿Que Dios te ama? ¿Ya está? Pues esto lo dijo Satanás en Edén también. No moriréis. Dios es amor. No moriréis, tranquilos. ¿Ese es tu mensaje? Pues que sepas que estás en el mismo grupo con uno que desde Edén predica este mensaje. En todas las formas posibles de engaño. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu mensaje? Si ni siquiera tú eres capaz de entender, ¿qué obra vas a hacer para con el mundo? ¿Qué tienes que transmitirle al mundo? ¿Cuál es la advertencia de Dios?
Dice, Hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, oh impío, ciertamente morirás. Si no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá en su iniquidad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Sin embargo, si adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, si no se aparta de su camino, morirá en su iniquidad. La Odisea. Porque no te gustan estas advertencias. Morirá en su iniquidad. Pero tú has librado tu alma. Serás salvo. Este es el remanente final que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Jesús se despoja de sí mismo, uno igual a Dios, y viene a un mundo de pecado para morir. ¿Lo has entendido? ¿Lo he entendido? Pero tú has librado tu alma si pasaste por Gólgota y moriste para este mundo. Pero si no has vivido esta experiencia, no tienes ningún mensaje, ni sabes dónde estás y cuál es tu obra. Debemos esperar hasta el cumplimiento de las profecías del fin antes de decir algo al respecto. ¿Qué valor tendrán entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos a que los juicios de Dios caigan sobre el transgresor antes de decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver que las cosas predichas se cumplen antes de creer lo que Él ha dicho. ¿Entendéis lo que dice? Debemos ver, eso es lo que está esperando la Odisea. Debemos ver que las cosas predichas se cumplen antes de creer lo que Él ha dicho. En rayos claros y definidos, nos ha llegado la luz, mostrándonos que el gran día del Señor está cerca, incluso a las puertas, y dice, leamos y entendamos antes de que sea demasiado tarde. Dice, hemos de ser canales consagrados a través de los cuales la vida celestial ha de fluir hacia los demás. El Espíritu Santo, Cristo mismo, la Odisea, porque tú ni siquiera esto entiendes, el Espíritu Santo ha de animar e impregnar toda la iglesia, purificando, esta es una palabra que la Odisea la odia. ¿Por qué? Porque ella peca hasta que Cristo viene. No se puede perfeccionar porque desconoce quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Purificando y cimentando los corazones. Los que han sido sepultados con Cristo en el bautismo han de resucitar a una vida nueva, dando una representación viva de la vida. ¿De la vida de quién? De Cristo, con el cual murieron en el bautismo y resucitaron una vida nueva. Dice, se nos ha encomendado una tarea sagrada, y por cierto que me lo está diciendo el Espíritu ahora. Dice, los que han sido sepultados con Cristo en el bautismo han resucitado a una vida nueva. Cuando resucitas y sales de las aguas del bautismo, ¿qué dice la Odisea que recibes? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Los que han sido sepultados con Cristo en el bautismo han de resucitar a una vida nueva en o con Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Leemos y no entendemos, ¿verdad? Dice, dando una representación viva de la vida de Cristo. Vuelvo a preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo? Despierten, queridos.
Despierten, en nombre de Cristo Jesús os lo pido, por favor, despierten. Se nos ha encomendado una tarea sagrada, dice. Se nos ha dado la comisión, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, estáis dedicados a la obra de dar a conocer el Evangelio de la salvación. Estáis dedicados a la obra de dar a conocer a Cristo, el Evangelio de la salvación, Cristo mismo, ¿verdad? Dice, la perfección del cielo ha de ser vuestro poder. ¿Perdona? Pero si no podemos, Señor. La perfección del cielo, el Evangelio de la salvación, Cristo mismo, la vida que nos ha sido dada a nosotros, la perfección del cielo ha de ser vuestro poder. La perfección. No lo sé si entendemos, queridos. No lo sé si entendemos. Dice, se nos ha encomendado una tarea sagrada. Aquí he repetido, he cometido un error. Ya me salía raro porque estaba todo sin marcar. Se nos ha dado la comisión, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Os pido perdón por cometer este error. Estáis dedicados a la obra, dice, de dar a conocer el Evangelio de la salvación, que es Cristo mismo, la perfección del cielo, que es Cristo mismo, ha de ser vuestro poder, con el cual pecáis hasta que Cristo viene. ¿Entendéis? Que estamos en ignorancia y no comprendemos el mensaje que tenemos que dar al mundo. Cristo, nuestra justicia. El mensaje de 1888, que la Odisea rechazó. Y a partir de aquel momento camina sin Cristo. Y ella, igual que Israel, 400 años antes de que Cristo venga, caminó sola, o caminaron solos, y cuando vino el Mesías, que tanto esperaban, no lo conocieron y lo mataron. Y la historia se repite hoy. Cristo, nuestra justicia, es nuestro mensaje, es nuestro carácter, es nuestro poder, es nuestro evangelio de la salvación, y no le conocemos. Por eso no hay un mensaje para el mundo. Por eso estamos con el evangelio del amor delante del trono del lugar santo y predicando lo que todo el mundo. Por eso estamos en ecumenismo. Por eso queremos la gloria de este mundo, ser reconocidos, títulos y todo tipo de cosas, ser como el mundo y no ser ese pueblo peculiar que Dios espera que glorifique su nombre. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Y para terminar, como siempre, Cristo dijo mi guía, Cristo dijo, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del evangelio de la justicia de Cristo. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter, en el poder de Cristo, en Cristo en nosotros, y proclamado en el Espíritu, en esta naturaleza divina a la cual tenemos que estar unidos, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y a esta obra, a partir de la próxima reflexión, nos vamos a dedicar. Tratar de presentar este Cristo, nuestra justicia,
a un mundo que perece. Y la Odisea que siga con su tren, con sus maestros, con sus manuales, con el hombre. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y una vez que entendemos esto, mis queridos hermanos, no nos olvidemos. Hemos sido escogidos por algo. Si hemos sido escogidos por algo y entendemos el mensaje y nuestra obra, hagan la elección correcta. Caminen con Cristo, advirtiendo al mundo del peligro que ya lo tenemos encima. Le ruego a nuestro Dios que nos ayude, que podamos entender su evangelio. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.